Bueno, vamos a continuar entonces y ahora seguimos diciendo, nuestra reflexión viene en el tema de cómo se formó el canon del Nuevo Testamento, ¿no? Y dijimos que se le pueden llamar escritos ocasionales porque fueron una ocasión lo que motivó a hacerlo. Entonces, cuando nosotros leemos algunos pasajes del Nuevo Testamento, podemos decir que fueron diversas ocasiones o circunstancias que movieron a los diferentes autores del Nuevo Testamento a poner en papiro, que ya en ese momento era el más usado, el papiro, este, sus pensamientos, sus exhortaciones, esperanzas, oraciones. Así que el material que se incluye en estos 27 libros es un material sumamente rico en todas estas formas de fe, en estas formas de creer, en estas formas de relacionarse con Dios. Realmente es maravillosísimo. ¿Qué encontramos nosotros en estos 27 libros? Bueno, encontramos que hay predicaciones, ¿no? O sermones u homilías que ya estaremos descubriendo de a poquito. Vemos también eh, cuentos o parábolas que contaba Jesús y vemos al Señor Jesús como un narrador inigualable, donde sus parábolas siguen siendo tan inspiradoras, tan motivantes hasta nuestros días. ¿Qué más encontramos en estos 27 libros? Pues relatos de acontecimientos, ¿no? De cosas que pasaron, de cuando se cayó una torre y mató a varias personas, de que hubo una gran hambre y que la iglesia de Jerusalén era muy pobre, que Pablo recogió ofrendas. Encontramos acontecimientos, ¿no es cierto?, de cómo vivían los cristianos en las iglesias, etcétera. Tenemos oraciones muy hermosas, la oración sumo sacerdotal de Jesús, por ejemplo. Tenemos exhortaciones eh, de palabras, ¿no? De decir, bueno, si se muerden unos a otros, traten de no consumirse, ¿no? Le dijo Pablo a los Gálatas, si no mal recuerdo. Hay visiones proféticas, ¿no? En el libro apocalíptico, visiones apocalípticas, este, hay relatos de experiencias proféticas en el libro de Hechos de los Apóstoles, las hijas de Felipe, principalmente, ¿no es cierto? Agabo mismo es otro personaje. En fin, hay una serie, hermanos, tan rica y tan maravillosa de situaciones que contiene el Nuevo Testamento. También hay escritos polémicos, ¿no es cierto? Hay escritos que a veces no logramos entender. El apóstol Pedro, el apóstol Pedro decía en una de sus cartas que el apóstol Pablo había escrito cartas a veces que eran muy difíciles de entender o cosas muy difíciles de entender, ¿no? Eh, Hay cartas personales, ya les platiqué la de Filemón, las cartas de Timoteo, las cartas de Tito. Hay secciones poéticas, principalmente los cantos cristológicos, ¿no? En la carta a los Filipenses hay un hermoso cántico que todos nos sabemos que Jesús siendo en forma de Dios, no se igualó, no quiso ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo, se vació de sí mismo y tomando forma de siervo. Ese hermosísimo canto está en un sentido poético. Hay otro poema en la carta de Timoteo donde grande es el misterio de la piedad, que es otra sección poética. En el libro de Apocalipsis hay mucha poesía también. Eh, en fin, hay secciones poéticas. Es decir, en cada caso, fue el problema o situación en particular que el autor quería enfrentar y las características propias de sus lectores lo que determinó la naturaleza de cada escrito. Entonces, si por ejemplo, eh, a la iglesia de Galacia que Pablo había fundado, habían entrado judaizantes para desvirtuarlos de del evangelio que Pablo había predicado, entonces Pablo por eso escribe la carta a los Gálatas.
Fue una situación en particular, o sea, se habían metido dentro de la iglesia de Galacia los judaizantes que le decían a los cristianos, bueno, ustedes para ser salvos hay que creer en Jesús, pero también hay que circuncidarse, los famosos de la circuncisión. Entonces Pablo se entera de eso, ¿viste? Pablo ya no estaba en Galacia. Pablo se entera de eso y por eso escribe la carta a los Gálatas. Así que cuando ustedes lean la carta a los Gálatas, ustedes van a entender que es porque Pablo quiere defender la iglesia diciendo, ¿por qué se están ustedes dejando engañar por personas que están predicando un evangelio distinto al que yo he predicado? Esto, esto provocó la carta a los Gálatas, que hoy para nosotros es palabra de Dios. Cuando Jesús mira a las personas, ¿no? Les dice, cuando está con los fariseos, los publicanos, y se da cuenta que los fariseos y los publicanos no se quieren juntar con los pecadores, les cuenta una parábola. Y entonces le cuenta, entre esa parábola, les cuenta la parábola del hijo pródigo, por ejemplo, en donde dice que hay dos hijos. Un padre tenía dos hijos. El menor hizo tal cosa y el mayor hizo tal cosa. El mayor no quería al menor porque este se había ido a gastar todo el dinero con prostitutas, le dijo. Bueno, Jesús le estaba diciendo a los fariseos, ustedes son ese hermano mayor, que no están aceptando a los pecadores, a las prostitutas, a los publicanos, no los están aceptando como merecedores de la gracia del Padre. Entonces, fue ese momento, ¿no? Fue esa situación que motivó a Jesús pronunciar esta parábola de el hijo pródigo. Y así yo les puedo contar infinidad de ejemplos de cómo estas ocasiones, estas circunstancias motivaron a los escritores, a los autores sagrados, a escribir tal literatura. Por supuesto, mucho de lo anterior también se encuentra en la Biblia hebrea. En la Biblia hebrea también hay secciones poéticas, históricas, hay exhortaciones, hay oraciones, hay sermones, hay profecía, hay visiones, hay todo, ¿no? Todo lo que nosotros podemos encontrar como interesantísimo en los libros del Nuevo Testamento, pues también los encontramos en los libros del Antiguo Testamento. Y de alguna manera, hermanos, eso inspiró como un modelo a los escritores neotestamentarios o a los escritores del Nuevo Testamento. Entonces, pues nosotros también tenemos una sección, por ejemplo, histórica. ¿Cuál es la sección histórica en el Nuevo Testamento? Pues el libro de Hechos de los Apóstoles. Diríamos, esa sería la sección histórica. Entonces, como quienes escribieron los textos del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, perdón, venían inspirados por el Antiguo, pues también hizo que hoy tengamos esa riqueza en esta literatura. Solo que los escritores del Nuevo Testamento le agregan su propia creatividad, le dan ciertos detalles característicos de la época. Porque recuerden ustedes que el Antiguo Testamento se escribe en distintas épocas. Cuando estaban los asirios, cuando estaban los babilonios, cuando estaban los persas, cuando estaban los griegos. El Nuevo Testamento se escribe cuando están los romanos. Los romanos son los que dominan ahora el mundo y es bajo el Imperio Romano en que se escribe el Nuevo Testamento. Por eso son diferentes en muchas cosas. Sin embargo, hay en el desarrollo de la comunidad cristiana de los primeros tiempos y en su producción literaria una diferencia fundamental respecto de los escritos heredados del judaísmo. Hay una diferencia. Y la diferencia fundamental es que el Antiguo Testamento hablaba de un Mesías y el Nuevo Testamento dice que ese Mesías es Jesús, que ese Mesías es Jesús. Entonces, hay una diferencia, claro está.
Porque ahora los judíos que solamente leen la Tanaj siguen esperando al Mesías, que dicen las escrituras antiguas. Pero nosotros los cristianos sabemos que el Mesías ya llegó, ya vino hace 2000 años. Y el Mesías fue Jesús. Ahora nosotros lo esperamos en su segunda venida. En su segunda venida, donde el Mesías vendrá a reinar para siempre. Por eso, cuando Pablo, Pedro, Juan o Judas, que son los escritores más nombrados en el Nuevo Testamento, cuando se sientan a escribir sus cartas, puede ser que lo hagan por propia mano. En algunos casos, ellos mismos escribieron las cartas. Pablo acostumbraba a hacerlo, pero también tenían secretarios, que era muy común en la antigüedad, en el primer siglo, usar los secretarios. Es decir, alguien dictaba, el secretario escribía. O sucedía que a veces el autor le daba cierta libertad al secretario para escribir. Entonces le pasaba a Pablo, Pablo revisaba y decía, sí, está bien, esto es lo que yo creo, así que manda la carta. Entonces, cualquiera que sea el caso, ya sea que el Pedro, Juan, Pablo lo hayan escrito por propia mano, lo hayan hecho por otra persona, lo hacían para responder a las situaciones específicas que se les presentaban. Entonces había pleitos entre hermanos de las iglesias. Ahí estaba Pablo escribiendo, estaba Pedro escribiendo, ¿no? Pedro dice, no, que nadie sufra por malhechor, sino, o por ladrón o delincuente, sino si debemos sufrir, que sea por la causa de Cristo. Había inmoralidades en las congregaciones. Cuando leemos en la carta de Pablo a los Corintios, vemos claramente que había un caso de una persona que estaba teniendo relaciones sexuales con su madrastra. Y Pablo dice, esto no tiene que existir. Había mucha inmoralidad en muchos casos, a muchos hermanos que todavía vivían en su viejo hombre, diríamos, presentaban estas conductas y Pablo escribía y por eso decía, no sabéis que ni los borrachos, ni los promiscuos, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los fornicarios, tal, heredarán el reino de los cielos. Por eso Pablo les escribe a estas personas. ¿Qué más había? Había penetración en la comunidad cristiana de ideas extrañas que negaban la obra de Jesús. Por eso el Evangelio de Juan se escribe para dar una respuesta a esta gente, que negaba que Jesús era Dios. Incluso se había desarrollado una idea que decían que Jesús era como un fantasma, que él realmente no tuvo un cuerpo físico, ¿viste? No tuvo manos, ojos, pies, sino que era una apariencia, era como un fantasma. E incluso había un grupo de personas que afirmaban que cuando Jesús caminaba en la tierra, no dejaba huellas. El típico fantasma que camina por encima. Entonces, ¿qué decían? Jesús, Dios, no murió en la cruz porque realmente nunca existió en cuerpo. O sea, entonces, por lo tanto, negaban que Jesús era Dios y por eso Juan les escribe, ¿no? El Evangelio de Juan, ¿con qué inicia el Evangelio de Juan? Pues con lo que sabemos de memoria. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Es Dios, Jesús es Dios. Jesús es Dios. Por eso la primera carta de Juan defiende esto, porque había muchos que se habían metido a las comunidades, a las iglesias, ¿viste? Se habían metido a las iglesias y estaban predicando eso. Los famosos docetistas que se le conocen, los que decían, no, Jesús fue una apariencia, ¿no? Jesús no fue Dios. Los famosos gnósticos.
Entonces, eso provocó que se escribiera el Evangelio de Juan, las cartas de Juan. Pero también, hermanos, había otras circunstancias. Había gozo por la fidelidad de los hermanos y por la expresión de su fe. Baste leer la carta a los filipenses. Filipenses, hermanos, la carta a los filipenses es hermosísima. Es la carta más tierna que el apóstol Pablo haya escribido a alguien. La carta más tierna. Y Pablo ama tanto a los de Filipo, los ama un montonal, que les dice: ustedes son esperanza y corona mía. ¿No? O sea, Pablo recordaba con tanta gratitud, con tanto amor, lo que los de Filipos habían hecho con él. Recordaba con tanto amor cómo él, estando aún ya no en Filipos, ya no siendo su pastor, le seguían mandando obsequios, le seguían mandando plata para que él siguiera en su ministerio. Y Pablo estaba tan agradecido con ellos, tan, pero tan agradecidos, que les escribe la carta a los filipenses, estando él en la cárcel. Había también necesidad de recibir aliento en momentos de dificultad y de prueba. Y entonces encontramos hermosos pasajes como el de Hebreos, ¿no? Donde dice que nosotros, este hermoso pasaje, déjenme, lo busco porque lo sabía de memoria, pero no lo quiero confundir. Cuando dice el capítulo 11, el capítulo de la fe, dice: pero anhelaban una mejor, esto es, la patria celestial, por lo cual Dios no se avergüenza llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Y después viene toda una lista de todos los personajes que murieron aserrados, decapitados, atravesados por lanza, que recibieron azotes, burlas, encarcelamientos, todos ellos. Y la carta a los hebreos es tan hermosa en ese sentido, en el capítulo 11 de la fe, que dice, y estos que no eran dignos, se hicieron dignos por la causa de Cristo. Así es que ustedes manténganse firmes en la fe. No importa, mucha gente pasó por momentos difíciles, por momentos de dolor, de quebranto, de dificultad. Bueno, todas esas circunstancias, hermanos, y muchas más, fue lo que motivó a escribir estos textos que ahora nosotros consideramos como palabra de Dios. Por eso podemos decir, hermanos, que cuando ellos escribían, ni siquiera soñaban que aquello que ellos estaban escribiendo algún día iban a tener la autoridad de ser escritos sagrados. Y que en poco tiempo las cartas empezaron a circular por todas las iglesias, las cartas de Pablo y de Pedro y de Santiago y de Juan, ¿no es cierto? Se empezaron a leer en las iglesias, ¿no? Se empezaron a leer y decían los de la iglesia de Galacia: oigan, hermanos, yo sé que hay una carta que nuestro hermano Pablo ha escrito a los hermanos de Tesalónica. Y alguien de la iglesia dijo: sí, yo la tengo, yo pude lograr una copia. A ver, léenos, ¿qué dice esa carta que el hermano Pablo le envía a los hermanos de Tesalónica? Y empieza la lectura. Y dicen: ah, nosotros también tenemos que, si estamos necesitando de esta palabra, pues también lo vamos a obedecer. Y así fue, hermanos, como de a poco las iglesias que empezaron a leer los evangelios, una comunidad dijo: oigan, yo sé que hay otro evangelio que está circulando con la autoridad de Mateo. Vamos a ver si lo conseguimos. Entonces se daban a la tarea, conseguían una copia, ¿viste? Del evangelio de Mateo, los que tenían el evangelio de Marcos, y empezaban a leer el evangelio de Mateo. Y decían: ah, mira, esto también es de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, puede decirse, hermanos, que en el Nuevo Testamento, quizás con excepción de Apocalipsis, por su naturaleza
particular, no hay indicios de que sus autores creyeran que lo que estaban escribiendo iba a ser parte de la escritura. O sea, ellos escribieron a una comunidad, a una iglesia, por una situación. Luego, estas iglesias compartían, hacían copias, ¿viste? Transcribían, hacían copias a para otras iglesias. Y fue así como, pues, empezó a tener el carácter canónico. Pero quienes escribieron, Lucas, Pablo, etcétera, pues nunca se imaginaron que iba a ser palabra de Dios. Pero por proceder esos escritos de quienes venían, quienes eran sus autores o bajo la figura de quienes eran, por la autoridad que representaban estos autores sagrados y por considerar que de alguna manera eran testimonio de primera mano y fidedigno, fiel de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Fíjense, hermanos, que si ustedes leen Lucas capítulo 1, versículo 1, se van a dar cuenta que ya para cuando Lucas le escribe a Teófilo el Evangelio de Lucas, ya había otros escritos circulando. Y esos escritos que ya circulaban, que eran las cartas de Pablo, dicen que ya se les daba el carácter de fieles, fidedignas. ¿Por qué? Porque esos escritos daban cuenta de lo que estaban viviendo las comunidades cristianas. Por eso los grupos cristianos, hermanos, queridos alumnos, no solo guardaron y releyeron muchas veces los textos que habían recibido directamente de los autores, sino que empezaron a producir muchas copias y las empezaron a distribuir tanto en comunidades hermanas. Déjenme ver si encuentro la referencia. Si ustedes leen, déjenme ver si no lo tengo acá. No. ¿Alguien quiere leer rápidamente para mí, hermanos, para no tardarnos? Colosenses 3:16. Colosenses capítulo 3, versículo 16. Para que Tengo veamos, por favor. 3:16. Que habiten ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza, instrúyanse y No, aconséjense. Colosenses, Tati. Colosenses 3. 3, capítulo. No, perdóname. Ay, yo vi mal. 4, perdón. Yo estaba mal. 4:16. Este también está lindo, lo voy a marcar. 4:16. 4:16. Una vez que les haya leído a ustedes esta carta, que se lea también en la iglesia de la Odisea, y ustedes lean la carta dirigida a esa iglesia. Bueno, gracias. Solo este texto, qué bueno que leíste el otro, Tati, que pudiste, lo vas a marcar, que es hermosísimo. Hay exhortados unos a otros con salmos, himnos y cánticos espirituales. Bueno, este testimonio nos da cuenta que eso es lo que sucedía. Cuando recibían una carta, Pablo le decía, bueno, léanla y después mándela a la otra iglesia para que esa otra iglesia lea esta carta y los de esa otra iglesia que les manden la suya, ¿no? Obvio, la copia, para que la lean entre ustedes. Fue así, hermanos, como empezó a conocerse estos 27 libros. Así que poco a poco fueron los mismos cristianos, hermanos, la misma comunidad de fe, quienes reconocieron que esos textos tenían autoridad para la vida de la iglesia. No fue alguien en particular, no fue una iglesia en particular, no fue la iglesia católica, no fue la iglesia de Dios séptimo día, no fue ningún movimiento, fue las mismas comunidades cristianas del primer siglo que con esta dinámica de intercambiar las cartas
los evangelios empezaron a circular, que les dieron esa autoridad, que dijeron, ah, mira, esto es interesante, esto queda para nosotros también. Y con ello, poco a poco, la iglesia empezó a reconocer la inspiración divina en esas cartas. Y conforme pasaron los años, ¿viste? Y se fueron releyendo nuevamente las cartas, los evangelios, los libros, se convirtió en una doctrina de la iglesia. Y se convirtió como en un texto sagrado. Y ahí nace o empieza a nacer y se empieza a cuajar y se empieza a formar el canon del Nuevo Testamento. Por eso vemos ahora, queridos hermanos, que podemos hablar de esta transición también, de la tradición oral hacia la tradición escrita. Lo mismo que sucedió en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, sucede también en el Nuevo, ¿no? La primera etapa que tenemos nosotros ahora escrita ya surge por la tradición oral, principalmente en los evangelios. El primer evangelio que se escribe, hermanos, no es Mateo. El primer evangelio que se escribe es Marcos. Pero Marcos, hermanos, el evangelio de Marcos, que habla sobre Jesús, se escribe alrededor del año 60, 60 y poco. Es decir, por lo menos hay 30 años de diferencia entre que Jesús muere, año 30, hasta que se escribe Marcos, tenemos 60, al 60 tenemos 30 años, es decir, hubo 3 décadas de tradición oral, en donde la iglesia, las comunidades que conocieron a Jesús, que escucharon a Jesús, los mismos discípulos, contaban las historias, contaban, hasta que alguien, Marcos, la puso por escrito. Pero primero viene de la tradición oral. Los apóstoles y demás discípulos de Jesús contaron a sus nuevos hermanos en la fe todo lo que podían recordar de su experiencia con su Señor y Salvador. Así que como nadie escribió nada cuando Jesús habló, nadie, ni el mismo Señor Jesús escribió nada, hasta que Él muere, decimos aquí, le cae la ficha a los discípulos. Están seguros ahora que Jesús es el Mesías porque ha resucitado y empiezan a transmitir sus enseñanzas a todo a quien encuentran. Los discípulos empiezan a dispersarse por todo el mundo conocido. Empieza a haber muchos discípulos, muchas discípulas, hombres y mujeres empiezan a inmiscuir. Hay un gran movimiento, pero no hay nada escrito en los primeros años. No hay nada escrito sobre Jesús. Todo era hablado. Entonces, por ahí, alguien empieza a escribir un dicho de Jesús que recordó y dijo, yo recuerdo que Jesús dijo esto, y lo escribió en un rollito. Y de a poquito, hermanos, de a poquito, llegó un momento en donde esa tradición escrita, pero muy pequeñita, porque eran solo los dichos de Jesús, no toda una historia contada, llegó un momento en donde se pone por escrito todo lo que habló Jesús, lo que dijo Jesús, y nace el Evangelio de Marcos. Pero vino también de esta tradición oral. Vuelvo a repetirles, más o menos 30 años de distancia. Entonces, de a poquito se empiezan a armar las colecciones escritas de algunas de las palabras que Jesús pronunció. No recuerdo ahora, hermanos, pero hay entre los eruditos consenso de que en el Evangelio hay muchos dichos de Jesús que salieron de la misma boca de Jesús. O sea, que están ciertísimos que esas palabras que aparecen en el texto sagrado son las mismas palabras de Jesús. Porque hay otros relatos que los evangelistas elaboraron con base a la intención que tenían para escribir. Pero hay varias frases de Jesús que son profundamente compuestas, son profundamente ciertísimas por parte de Jesús.
Así es que la tradición oral también jugó un papel muy, muy importante para elaborar principalmente los evangelios. Los evangelios. Mateo, Lucas más o menos entre el 70-80 y Juan entre el 90 y 100, el evangelio de Juan. Fíjense. O sea, hubo mucho tiempo, muchos años en donde las tradiciones orales pasaron de generación en generación, de boca en boca, hasta que llegaron a ponerse por escrito. De los textos que han llegado hasta nosotros y por los testimonios de escritores antiguos, sabemos además que los seguidores de Jesús y de sus apóstoles también hicieron en fecha posterior otras colecciones de libros sagrados que no entraron del canon, no entraron en el canon. Pero sabemos que hubo mucha gente que escribió cosas, que escribió. En la próxima clase les voy a decir también cuáles son los libros apócrifos también que se escribieron en esta época. Pero hubo otros libros que no están en nuestro canon, que no son sagrados para nosotros, pero que en su momento fueron muy valiosos para las comunidades cristianas. Textos favoritos de esas colecciones parecen haber sido los escritos de Pablo. Perdón, hermanos, no, todavía no llego allí. Me confundí con la diapositiva. Vuelvo a repetir. Primero estábamos hablando de los evangelios. Perdónenme. Los evangelios se escribieron por tradiciones orales. Después hubo otras colecciones de libros. Estas colecciones sí son canónicas, son los escritos de Pablo. Ajá. Cuando los autores de los evangelios, que son parte del Nuevo Testamento, se pusieron a redactar en forma final sus escritos, echaron mano del material que tenían a su disposición e incluso buscaron más información por su propia cuenta, como sucede en el Evangelio de Lucas. Lucas empieza a investigar, empieza a profundizar. Lucas es un historiador interesante. Entonces varios echaron mano de ese material que ya había. Las cartas paulinas, recuerden que fueron escritas antes que los evangelios. Las cartas paulinas fueron escritas antes que los evangelios. Pero Lucas investigó por su propia cuenta. Ahora, ni los 4 evangelistas fueron los únicos que escribieron obras de este género literario que llamamos evangelio, ni Lucas fue el único que escribió un libro como el de Hechos, ni las epístolas del Nuevo Testamento fueron las únicas epístolas cristianas que circularon en el mundo antiguo, ni nuestro Apocalipsis es el único libro cristiano de este tipo que se escribió en la antigüedad. ¿Qué quiere decir este párrafo? Que se escribieron muchos evangelios, que hubo muchos libros históricos, que hubo muchas cartas con otros nombres, con otros personajes, y hubo muchos otros apocalipsis. No solamente se escribió un apocalipsis, que es el que tenemos nosotros en nuestra Biblia, se escribió muchos. Y aquí es la pregunta que nos decimos, ¿qué queremos decir con lo anterior? Que sencillamente, dada la naturaleza del cristianismo, su expansión y la diversidad que había entre los cristianos de los primeros siglos, sin olvidar las desviaciones, fueron muchos los que se dedicaron a escribir muchos evangelios, muchos hechos, otras epístolas, otros apocalipsis, que se llamaron a sí mismos cristianos. Y que relativamente la iglesia comenzó, entonces hubo ese dilema. A ver, hay muchos apocalipsis, ¿cuál es el que vamos a reconocer como autoridad canónica? Hay muchos evangelios, el evangelio de Tomás, por ejemplo, o el evangelio de Felipe. Eh,
¿cuáles evangelios vamos? O sea, porque a la par que circulaban los evangelios canónicos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, pues empezaron a circular otros evangelios. Entonces, hubo un problemón ahí en la iglesia porque decían, ¿cuál ahora de los evangelios va a ser el bueno? ¿Cuáles epístolas? ¿No? Hay un libro que se llama Los Hechos de Tecla, por ejemplo, que circuló en el primer siglo, en el segundo siglo de nuestra era. En la próxima clase les voy a traer los nombres de estos libros, de estos hechos, de estos apocalipsis, que surgieron, hermanos, impresionante. O sea, hubo mucha literatura, al igual que en la antigüedad, en el Antiguo Testamento. En el Nuevo también hubo muchos personajes que escribieron otros evangelios. Entonces, hubo un gran problema de poder decidir qué libros, qué evangelios, qué epístolas, qué apocalipsis se iban a considerar como canónicos y que no, cuáles tendrían que rechazar. También tenemos que agregar que en esta etapa, inmediatamente a los apóstoles que habían, a los apóstoles, hubo cristianos muy nobles, hubo cristianos que se contaban eh, como personas muy cristianas que seguían a Cristo, como Ignacio de Antioquía, como Justino, el mártir, que escribieron obras muy importantes para defender la fe, porque estos personajes, Ignacio de Antioquía, Justo el mártir, fueron cristianos que escribieron cosas también para defender la fe de Jesús o para edificar a los cristianos. Y estas obras, hermanos, que escribieron estos personajes que no están dentro de nuestra Biblia, ahora sí es lo que quise decir en el comentario anterior que me equivoqué, muchas de estas obras que nacieron de cristianos piadosos resultaron ser muy apreciadas por las comunidades cristianas, donde estas obras de Ignacio de Antioquía, de Justino el mártir y otras más, se leían con veneración y con respeto. Este era otro problema, porque estaban los escritos que ahora son canónicos, ¿no? Estaban los escritos apócrifos, diríamos, escritos por otros personajes con otras intenciones. Y por el otro lado había escritos de cristianos piadosos, cristianos fieles, cristianos que escribieron cosas que fueron muy respetables. Algunas de estas obras siguen siendo muy reconocidas. Yo ahí tengo un libro que compré que se llama La historia de los padres apostólicos, donde vienen estas cartas, la primera epístola de Clemente a Roma, la epístola de Clemente de Roma a los Corintios, perdón, la carta de Bernabé, el pastor de Hermas, la Didaché. Son obras, hermanos, fueron obras que se escribieron también en esa época, que en muchos casos hay incluso iglesias hoy, las iglesias ortodoxas, que siguen creyendo que estas obras son canónicas. Y que en ese tiempo quienes leían quienes leía, por ejemplo, el pastor de Hermas, creían que era una obra auténtica, era una obra inspirada y la tomaron como palabra de Dios. Quienes leían la Didaché o la enseñanza de los apóstoles, que se le conoce, traducida, así es. Y entonces habría que saber qué hacer para conocer, decidir qué obras eran consideradas canónicas y qué obras no eran consideradas canónicas. Muy bien. Vamos a dejar hasta aquí la clase.
En la próxima clase vamos a seguir analizando el punto. Quiero preguntarles si hay alguna duda, alguna pregunta, algún comentario. Si quedó claro, hermanos. Sé que a veces uno quiere ser claro y termina enredando todo. Y pasa como en esos sermones decir, el pastor predicó tan lindo, pero no supe de qué predicó. Preguntas, hermanos, preguntas, dudas, comentarios de esta segunda parte de la clase. Necesitamos más tiempo porque la verdad está tan interesante que podría yo seguirme todavía otra hora. Seguro que sí, suegra. A mí ya no me da otra hora para seguir. Pero es interesante. Fíjense cómo se dan todos estos procesos. A ver, es una experiencia maravillosa, ¿no? Ahora nos quedamos en incógnita de decir, ¿cómo lo hicieron la iglesia para entender qué era palabra de Dios y qué no era? Y cómo llegaron en medio de todo ese mundo de literatura, ¿cómo llegamos ahora a tener solo 27? En esa incógnita nos quedamos y la vamos a contestar el miércoles, Dios mediante. Muy bien, preguntas, hermanos, dudas, comentarios. Ahora o callen para siempre. No tengan miedo de preguntar. Muy bien. Sabemos lo que dice el silencio, hermanos. O se entendió todo o no se entendió nada. Pero en cualquiera de los casos, si hay alguna duda en estos días que no nos vamos a ver hasta el miércoles, por favor, lo podemos charlar la próxima clase. ¿Ok? Muy bien. Bendiciones. Perfecto. Dios les bendiga a todos, hermanos. Linda tarde. Cuídense mucho.